unicornio. Gracias. Perfecto. El unicornio de la muerte. Comenzamos. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de discusión política del primer puerto de Chile, de Valparaíso, Mate al Rey. En esta oportunidad estamos nuevamente con una formación titular y con además con la presencia de un compañero argentino, quien nos acompaña generosamente en este programa, el gran Daniel Logotetti. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, buenas noches a todos. ¿Se escucha todo bien? Gracias, Gustavo. Perfecto. Todo bien, todo bien. Además está Patricio Guzmán, Daniel es director de la revista mendocina Laburantes, y tenemos también a Patricio Guzmán, que es editor de la revista de Santiago, Huerquén Rojo. ¿Cómo estás, Pato? Muy bien, buenas noches. Y finalmente tenemos al candidato a la alcaldía del municipio de Papudo, economista, una destacadísima figura de la política nacional, el compañero Marcel Clot. ¿Cómo estás, Marcel? Estás sin audio. Perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Saludos a todos. Muy bien, el saludo elíptico de Mate al Rey. Bueno, comenzamos este programa hay 12 hechos que han sacudido la vida política en el país. Uno tiene su origen en una cuestión de tipo internacional. Es el levantamiento popular que desde hace casi ya una semana están protagonizando las masas y los trabajadores en la hermana República de Colombia. Un levantamiento que se inicia como el resultado de las protestas en contra de un aumento a lo que nosotros llamamos el IVA, el impuesto al consumo, que ha generado una vigorosa respuesta por parte tanto de las organizaciones de trabajadores como de distintos sectores, tanto en las ciudades como en el campo, que se han levantado en contra del gobierno, el narcogobierno del derechista Iván Duque, uno de los últimos socios con vida que le quedaban al presidente Piñera, ¿no? Uno de los fundadores también de UNASUR, y aquel que acompañó y que actuó como anfitrión, esto solamente para que encuadrara el personaje, en la ceremonia penosa que hicieron en la localidad de Cúcuta con la finalidad de impulsar una eventual intervención militar sobre Venezuela. En el, a estas alturas ya lejano, mes de febrero del año 2019, cuando todas las cosas eran absolutamente distintas. Bueno, finalmente cayó la teja también sobre la persona de Iván Duque, y los hechos son, hablan por sí solos. En estos días, al menos de acuerdo a los reportes que se desprenden de los medios de comunicación oficiales, hay más de 40 muertos, cerca de 300 detenidos desaparecidos. Imaginamos que una cantidad importante de ellos han sufrido el rigor del accionar militar, que es aquella fuerza que ha salido a reprimir las movilizaciones que por millones en Bogotá, en Medellín, en Cali, en las principales ciudades de Colombia, ha salido a defender lo que es propio. Esto ha significado también por parte del gobierno de Piñera una tímida respuesta después de su airada política en materia de derechos humanos, ¿no? Respecto a la situación de Venezuela. La respuesta fue más bien cosmética y en general
en el país ha habido digamos, una repercusión importante. La importante también comunidad colombiana se ha estado expresando de la misma manera como ha ocurrido en Argentina y en el resto de América Latina. Eso es, a líneas generales, la situación en Colombia, y solamente por vía de ordenación le doy la palabra a Patricio Guzmán sobre este asunto. Bueno, lo que ocurre en Colombia realmente nos tiene conmocionados por el grado brutal de la represión, pero recuerda bastante lo que pasó en Chile. El movimiento también recuerda bastante lo que pasó en Chile desde octubre del 2019 en adelante. Miren, yo tengo los últimos datos actualizados que pude recoger. Hoy día las protestas masivas cumplen 10 días en todas las ciudades de Colombia. Hay confirmados 476 desaparecidos y 37 muertos. Con los que se agregarán hoy, por supuesto, van a ser mayores los números lamentables, porque tanto la fuerza pública, el ejército, como militares, como paramilitares, o sea, civiles, guardias blancas de la reacción en Colombia, están tirando con arma de fuego de guerra contra los manifestantes. Eso explica el gran número de fallecidos. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? Fíjense que Colombia ha sido uno de los países más golpeados por la pandemia del COVID-19, golpeado tanto en salud como por las consecuencias económicas. Su economía está en una depresión brutal, con un aumento exponencial de la pobreza y del desempleo. Han muerto alrededor de 76.800 personas hasta ahora. El sistema hospitalario está colapsado. Es un sistema que evidentemente no da el ancho por todas las políticas de transferencias de fondos públicos desde el sistema privado hacia grupos financieros, usando la salud en realidad como una excusa. Y eso explica que el 73% de la población, según los sondeos, aprueba el paro y las protestas. El gobierno ahora está diciendo que está dispuesto a negociar, aunque la tradición de ellos es negociar con la extrema derecha y con los grupos conservadores, eso llaman negociación. Retiró el proyecto de reforma tributaria, que es la gota que rebalsó el vaso de la paciencia de la gente, pero dice que va a volver a hacerlo de otra manera, básicamente la misma reforma. Y entonces el gobierno mandó un paquete de reformas regresivas, en lo tributario, en salud, en pensiones, y además autorizó algo que estaba suspendido, que es la fumigación con glifosato, un químico tóxico cancerígeno, en los campos, al cual se oponen las organizaciones campesinas e indígenas. En lo tributario, quieren recaudar el dinero aumentando el impuesto al consumo, lo que aquí llamamos IVA, pero además hay artículos de primera necesidad que están exentos hoy día de ese impuesto y quieren quitar las exenciones. O sea, la reforma quitaba las exenciones. Bueno, contra todo esto se levantó la población de Colombia. El gobierno ha recurrido, como sabemos, a la represión más brutal, pero además a la militarización. La ciudad quizás más castigada por toda esta ola represiva es la ciudad de Cali, una de las 3 o 4 más importantes del país. Y esta ciudad está en toque de queda hasta el 15 de mayo, a pesar de lo cual la gente se sigue manifestando y llamando a la resistencia. Y allí se han filmado muchos civiles paramilitares disparando a la gente. El gobierno ha estado anunciando que va a recurrir a lo que se llama el estado de conmoción interior, lo que nosotros llamaríamos estado de emergencia, y que permite en Colombia gobernar con decretos con fuerza de ley, saltándose la legislación habitual del Congreso, incluso suspender autoridades electas, simplemente porque el presidente lo decide, cuando estamos en estado de conmoción interior. De hecho, Iván Duque así se estaría prospectando abiertamente como un dictador de Colombia, y no hay que descartarlo. Yo creo que como un dato que es quizás anecdótico, pero muy decidor, y con esto termino
esta así como mini crónica, hay un personaje chileno, Alexis López, quizá algunos de ustedes lo recuerden, es el nazi que intentó organizar un encuentro mundial Un personaje nacional cómico, socialista en Chile. un personaje cómico en realidad, pero sí, lo recuerdo. Claro, pero este personaje cómico que dices tú, yo creo que es siniestro en realidad, es asesor ahora de Uribe, que es el verdadero poder en las sombras, el jefe de los paramilitares, hasta en Estados Unidos lo han acusado, a pesar de que siempre lo apoyaron, de estar metido en el narcotráfico. Y este Alexis López además ha sido nombrado docente en una universidad militar. O sea, no es tan cómico. Y ha desarrollado tomándose de otros autores, unas teorías de cómo aplastar la subversión molecular, una subversión que no tiene cabezas, y básicamente se reduce en metamos balas. Creo que lo que ocurre en Colombia a la vez muestra unas características que se están dando con diferentes tiempos y ritmos por toda América Latina. En realidad hay situaciones revolucionarias o pre-revolucionarias, pero aquí se enfrenta la movilización de las masas y la reacción más brutal que conocemos en nuestro continente. Los próximos días nos van a indicar por dónde va a ir el desenlace de este tremendo choque de clases entre el pueblo colombiano y la oligarquía, la gran burguesía en Colombia. Daniel Logotetti, tu opinión sobre lo que estamos tratando. Bueno, sí, en líneas generales yo coincido con lo que dice Pato. A diferencia de Chile, que surgió con un movimiento semi-espontáneo de estudiantes que después se incorporaron pobladores y empezó por el aumento del boleto del ferrocarril y después siguió abarcando al conjunto de la reivindicación del empobrecimiento general de la población y de todos los trabajadores, y terminó con un paro general, digamos, terminó en el sentido de que fue encuadrado por un paro general el 12 de noviembre, en Colombia se da al revés, hay una convocatoria del 28 al paro del 28 de abril, el 28 de abril, por las tres centrales gremiales que convocan un paro para ese día, frente al decreto del gobierno que establecía el impuesto que, como lo ha relatado Pato. Esa sería una diferencia, ¿no?, que me parece importante, pero que no hacia lo sustancial de estos procesos políticos. Es decir, todos terminan, si viéramos, por ejemplo, lo que fue todo el proceso chileno después del 18 de octubre, con los cortes de calle y camiones atravesados en las rutas. Bueno, acá en Colombia los camioneros jugaron un rol importante porque cortaron rutas, pero también los pobladores, como en Chile. Los pobladores se subían a las autopistas y prendían los neumáticos y cortaban los principales accesos a las ciudades. Es decir, son cosas similares. Indudablemente que el ejemplo chileno ha empezado a calar hondo en diversas partes de Latinoamérica. Vamos a ver probablemente otros acontecimientos de estas características. Me parece que es una situación muy explosiva que se está viviendo en toda América Latina, ¿no?, donde el empobrecimiento de las masas es impresionante. Si ustedes ven los niveles de pobreza que hay en todos los países, independientemente del régimen político, digo, del gobierno puntual, sea de derecha, o sea progresista, o sea de centro, o de acá, o de allá, y la pobreza más o menos está arriba del 40%. En el 40%, un poco arriba, un poco abajo, pero en Latinoamérica es una pobreza impresionante. Es vergonzoso al nivel que está cayendo América Latina, golpeada por la crisis capitalista mundial y golpeada por indudablemente por la pandemia, que es un agravante.
Acá la importancia, me parece, a destacar, y con esto termino, va a ser ver, es un dato que yo no conozco, si ustedes lo conocen pueden aportar, el comportamiento de las centrales sindicales, que no siguieron llamando a los paros. Ellos llamaron a un paro que se transformó en dos días, o sea, fueron el 29 y el 30 de abril, y después se incorporó el 1 de mayo, y después no ha salido a las centrales, este encuentro de 3 centrales, no ha salido a manifestarse con un llamamiento puntual y concreto a otras medidas de lucha. Bueno, hay que ver cómo es el comportamiento. Siempre en estos movimientos las conducciones políticas juegan un rol muy importante. Muy bien. Finalmente, Marcel. Bueno, yo no sé si tenga algo más interesante que agregar a lo que ya se ha dicho, ¿no? Solamente, no, digamos, ratificar, ¿no es cierto?, que en toda América Latina, en Chile, el año 2019, y ahora en Colombia, el año 2021, se expresa de esta forma, ¿no? Tanto inorgánica, espontánea, que nace profundamente del descontento que genera el empeoramiento en las condiciones de existencia, ¿no? Las condiciones materiales de existencia, la desigualdad, la pobreza, y es lo único que uno puede esperar de los procesos de desarrollo económico de carácter neoliberal. O sea, aquí todas las políticas que se han implementado en América Latina, y particularmente, y en el mundo en general, tienden y se han orientado a bajar la tasa de salario y aumentar la concentración del ingreso en pocas manos. Entonces, esto es como, por decirlo así, algo que es esperable teóricamente, y en la práctica. Lo que pasa es que nunca sabe uno cuándo esto va a ocurrir. Ahora, sí hay algunos detalles que a mí me preocupan respecto del fenómeno chileno. Porque yo escuchaba algunas entrevistas, algunas opiniones que ocurrían en Colombia, ¿no? Lo que hace estallar el conflicto es una reforma tributaria que pretendía pasarle la cuenta a los sectores populares y medios, a los sectores más pobres y medios, el costo de la reestructuración económica, de la recuperación económica. Y no solamente era un aumento del IVA, sino que también un aumento del impuesto al trabajo. Entonces, y obviamente, para variar, como de costumbre, como ocurrió en Chile, ¿no es cierto?, los sectores más poderosos no son tocados, al contrario, son beneficiados. Pero, ¿qué es lo que a mí me suena mal en esto? Que cuando el gobierno colombiano intenta pasarle la cuenta a los sectores más pobres y medios de la crisis, se producen un descontento, se produce esta explosión popular. Y en Chile, cuando el gobierno hace exactamente lo mismo, subsidio cesantía, 10% de la plata de los trabajadores para enfrentar la crisis, aquí salen a celebrar y allá en Colombia salen a protestar. Yo creo que eso hace una diferencia preocupante. ¿Qué creo yo que explica esto? Además hay otra cuestión que en Chile también me parece complicada, ¿no? Porque al final estos descontentos empiezan a ser aprovechados políticamente por figuras que no son muy, no garantizan, por decirlo, no garantizan un proceso político de refundación del país, de cambios estructurales profundos, sino que más bien son liderazgos que se levantan sobre este descontento y que provienen de los mismos sectores políticos, que provienen de la misma élite política
que ha estado instalada en Chile durante todos estos años. Me refiero al liderazgo de Pamela Giles, que ha sido muy comentado, levantado por las encuestas y que aparece con un estilo, digamos, que no es precisamente el que a mí me parecería más cercano, que se levante desde las organizaciones de trabajadores, desde organizaciones populares, que nazca realmente de un esfuerzo de construcción política por parte de la clase trabajadora. Entonces, yo diría que, a diferencia del caso venezolano, en Chile veo yo una orientación, una conducción en una dirección no muy propicia para efectivamente canalizar estas revueltas populares en un proceso de carácter revolucionario verdadero y auténtico. Y a mí me preocupa eso porque hasta el día de hoy, no solo las organizaciones sindicales o de trabajadores, tampoco los intelectuales han jugado el rol que corresponde en el sentido de levantar una capacidad orgánica de carácter político que tenga la capacidad de disputarle el poder y la hegemonía política a las clases empresariales. Eso es lo que a mí no me suena muy bien. Yo, al iniciar este programa, cometí un error, un gazapo, creo que se dice en materia de edición, y me autocritico por lo mismo. No he presentado a quien dirige férreamente este programa, quien está en los controles, el gran e inexplicable Sergio Rixenberg. ¿Cómo está, Sergio, primero que nada? Acá me dejaste con una mezcla rara entre Penúltimo Lingera y Primer Polizonte en el viaje a Venus. Exactamente. Con ese, y con una lágrima en la garganta. Y la bueno, garganta, correcto. al mismo Pero tiempo. puedo recuperarme de ahí, puedo recuperarme Se de puede ahí. recuperar. Y Sí. usted, que es un hombre que ha recorrido el mundo, por supuesto, de una manera distinta como lo hacemos los mortales, ¿cuál es su visión de lo que está ocurriendo en Colombia? Bueno, que en Colombia hemos visto como algo que no ocurría desde los tiempos del rey del twist, Luis Dimas, una exportación de un producto nacional como fue la primera línea que se tomó desde el comienzo de las protestas colombianas con los escudos, con la lucha masiva, y estoy seguro que los colombianos con ese café recargado con el que salen a pelear en las mañanas van a agregar nuevos elementos a esta lucha que está dando el pueblo colombiano. Eso es cierto, Sergio, y yo quisiera hacer una combinación, que de alguna forma, no sé si se ha olvidado, pero en el año 2019 también hubo un levantamiento importante en Colombia, que fue precisamente en el mes de noviembre, fue un poco después de acá, y tuvo también iconográficamente al menos, una similitudes bastante cercanas con lo que se estaba viendo en Chile. Hoy día, de hecho, veía una foto de unos manifestantes tomándose una estatua de algún prócer colombiano y no se podía evitar conectarlo con nuestro inefable general Baquedano. Sí, cuando me hablan de estatua yo me acuerdo de Enrique Maluenda, no sé por qué. Bueno. Quizás por esa forma que tenía de moverse, esa forma que daba en el escenario del Festival de la Una, pero es cierto, Gustavo, hay una repetición de la destrucción de esos íconos y monumentos que de alguna forma representan el relato oficial de la historia de los países, y al parecer la gente como que se terminó aburriendo del relato oficial. Son los últimos Esa es mi mirada, Gustavo. Me parece espléndido. Y quiero pasar al segundo tema, que es probablemente lo que ya lo anunció Marcel en la última parte de su intervención, que es un hecho que se desprende probablemente de los resultados de la encuesta CEP, el oráculo de la oligarquía, ¿no? Donde se
se santifican y se crucifican a los políticos según la forma como se vayan desenvolviendo en la política nacional, y de alguna forma, al menos desde el año 90, el CEP ha ido marcando quiénes son los presidentes de la República. Si nosotros aplicamos esa tabla, aun cuando esta encuesta tuvo algunas modificaciones procedimentales que no la hacen perfectamente comparable con anteriores ediciones de esta misma encuesta, podemos señalar con claridad de que existe una figura, que es la de Pamela Giles, que se perfila ocupando de alguna manera el espacio político que tanto el gobierno, la derecha, Chile Vamos, como la totalidad de los partidos que están en torno al Acuerdo por la Paz han ido dejando, que es el espacio precisamente el de hacer la oposición al régimen, que es el espacio que logra interpretar el repudio a lo que ellos llaman la clase política, a los partidos, al sistema de democracia representativa en general, y que además exhibe desde el inicio de la pandemia una secuencia consecutiva de triunfos políticos, porque no puede ser observado de una manera distinta, como son los retiros de las cuentas de capitalización individual. Yo en ese sentido creo que esos retiros, con independencia de lo que pueda observarse jurídicamente o formalmente, son percibidos por los trabajadores como un triunfo, como algo que se le ha arrebatado al gran capital, porque, y esto es algo que se venía manifestando inclusive en los recursos que se presentaron pidiendo precisamente la devolución de esos fondos en el marco de la campaña que hizo en el año 2019 el movimiento Noma FP. La Corte Suprema en reiterados fallos señaló de que eso no era admisible y que en consecuencia la propiedad de los trabajadores sobre esos fondos era puramente ficticia. En ese sentido creo que estos dos elementos, el espacio político que le deja el régimen por un lado y por otro lado el haber aparecido como la figura con la iniciativa política respecto a estos retiros, hacen a la figura de Pamela Giles como una figura prácticamente inexpugnable desde el punto de vista electoral, y con un discurso además que ha sido calificado por las élites como populista, pero que vuelve a tomar, y es la impresión que tengo, vuelve a tomar el viejo discurso nacionalista que en Chile agitara un ya olvidado Carlos Ibáñez del Campo, que fue presidente de nuestro país en dos oportunidades, la primera vez con un golpe de Estado, mediando ruido de sables en la época del León de Tarapacá, de Arturo Alessandri, y luego el año 52, precisamente una vez terminado el largo idilio del Partido Comunista con el Partido Radical, que es el término de los Frentes Populares. Esa fue la última vez que llegó Ibáñez, y llegó con una iconografía bastante similar a la de Pamela Giles. Ibáñez, algunos de los que nos están viendo podrán recordarlo o lo habrán escuchado de sus padres. Los manifestantes de Ibáñez salían a las marchas con escobas, porque la promesa del general era precisamente la de barrer con la corrupción y no utilizar esta expresión, sacar a todos los políticos que habían llevado al país al despeñadero. Es algo que se parece bastante al discurso de Pamela Giles y que toma estos elementos de reivindicación popular, pero no les da una proyección de trabajo, una proyección de clase, una proyección socialista, una proyección que apunte a una transformación revolucionaria de la sociedad, sino que más bien, y con esto termino, apunta a la estructuración de un proyecto de tipo bonapartista, ¿no? No lo dice explícitamente, pero Pamela Giles se plantea de alguna manera por encima de las clases sociales, por encima de las instituciones, como una forma de resolver por vía autoritaria y por la vía de el apoyo y el fervor popular, retomando entonces esta tradición política que tiene en Argentina la figura de Eva Perón, con respecto de la cual es bastante fácil comparar a la propia Pamela Giles, y hubo una serie de otras figuras que han ido destacando en el último periodo, el llamado socialismo del siglo XXI. Me he extendido conscientemente y dejo entonces la pelota sobre este importantísimo tema a Pato Guzmán. Sí. A ver, mira, yo voy a hacer un par de disquisiciones. La primera es que la encuesta CEP
a pesar de que es el principal centro de pensamiento, think tank de la derecha chilena, y que siempre ha tenido la percepción de institución seria, creo que esta encuesta no colma la mismo grado de seriedad. Fíjense que es una encuesta que se da a conocer 2 semanas antes de las elecciones, que todos hablan de que son las más importantes de las últimas décadas, y no hay preguntas sobre intención de voto, vas a votar, no vas a votar, por quién vas a votar, no, eso no está. En lugar de eso, las preguntas tienen que ver con percepción positiva o negativa de diversos personajes. Es una encuesta telefónica, además, por tanto, con una metodología de dudosa calidad, se entiende por la pandemia en la que estamos. De manera que hay que tomarlo con pinza. Está claro que además la sacaron en un momento en que hay sectores de la derecha que querían, la derecha del empresariado, que querían golpear a Piñera. Y repitieron algo que todos sabemos, que Piñera está en el suelo. Le dieron un 9%, pero indicaron que el Congreso, si no mal recuerdo, tenía un 3% de aprobación. Así es, 3%. Y eso es muy interesante, porque el famoso acuerdo nacional que publicitan es entre un presidente que tiene un 9% de aprobación con un Congreso que tiene el 3%. No da muchas garantías de que representen a grandes masas de la población. Y dentro de toda la percepción en general negativa de la casta, sobre la casta política de la población, sobresale con un 54% Pamela Giles. Y más allá de valorar a la misma Pamela, yo creo que hay que preguntarse por qué la CEP hace esto, por qué la ponen tan alta. Y yo creo que es un llamado de atención a la casta política, a las instituciones tradicionales de la política, diciéndole, si ustedes no consiguen sacar adelante del marasmo en que estamos las instituciones de la República, personajes como Pamela Giles los van a barrer, los van a desplazar. Hay otras encuestas que salieron hace pocos días después, la de Criteria Research, por ejemplo, en que si hay preguntas sobre candidaturas presidenciales, y efectivamente Pamela aparece muy bien situada. Aparece, si no me equivoco, como la primera, y después viene Lavín, y después viene Jadwe. Pero ella está muy bien situada, pero no con el 54%, no recuerdo la cifra, pero debe ser algo alrededor del 30. 20 y tanto, 30. Y es interesante que nos preguntemos por qué ese fenómeno en todo caso. Mi percepción es que tiene que ver con que es la única política miembro del Congreso a la cual la ciudadanía no percibe como miembro de la casta política. Y ella a propósito hace payasadas, como cuando celebró el segundo 10%, con una capa de Naruto, un personaje que era muy querido por los niños hace ya muchos años. Es muy querido. Sigue siendo muy querido. Bueno, ya no tengo niños pequeños que lo vean. Pero hemos crecido. Lo otro es que Pamela es deslenguada. En una ocasión en que un diputado de ultraderecha, miembro de Renovación Nacional, creo, salió a decir esas tonterías que hay muchos que hay que ser realmente imbécil para decir hoy día, como que no hubo detenidos desaparecidos, que las Fuerzas Armadas actuaron más o menos con inmaculada respeto por la vida, lo fue a encarar, cosa que en la civilidad parlamentaria chilena no se hace. Pero así como ha hecho cosas así, ha hecho otras de cal y arena, como salir a defender a la Katy Barriga, la alcaldesa derechista de Maipú. Pero todos esos elementos hacen que para el grueso de la población, Pamela Giles sea la que nos consiguió el 10%, que nos devolvieron el 10% en 2 ocasiones, probablemente ya en 3, y que además no sea igual a los demás. Y ese es un elemento interesante de apreciar.
Ahora, y con el último punto voy a terminar. Yo creo que haber conseguido que nos devuelvan el 10% es una gran victoria. En primer lugar, porque estamos desesperadamente necesitados del dinero. Una parte importante de la población sobrevivimos gracias a ese dinero. En segundo lugar, porque es una mentira que el dinero sea nuestro. En realidad es un dinero que está depositado en cuentas nominalmente de nosotros, pero que está al servicio de los grandes grupos económicos y de la gran banca, de la gran burguesía, chilena e internacional. Hay que recordar que el 40% de estos fondos están invertidos en bolsa en el extranjero. De tal manera que recuperarlos no se reduce simplemente que estamos atentando contra nuestra propia pensión, como nos venden, sino que en realidad recuperarlos de verdad, un dinero que ya nos habían esquilmado. Pero lógicamente, en la medida que va a haber menos dinero en las cuentas nominales, las pensiones que ya son miserables, la mitad de la gente saca menos de 150.000 pesos de pensión al mes, va a sacar aún menos. Y es una puñalada de muerte al sistema. El sistema, al menos como está, no lo van a poder mantener. Y eso es lo que mucha gente se da cuenta y está contenta, porque queremos poner fin al sistema de AFP. Por eso digo yo, es una victoria. Claro que sería más victoria que nos devolvieran el dinero y además el gobierno hiciera lo que debió haber hecho, que es hacer un traspaso importante de los recursos del Estado en tiempos de calamidad en que estamos, a los ciudadanos necesitados, a las familias trabajadoras. Pero aún así, lo que se consiguió, creo, presionando, y la Pamela jugó un papel en eso, y la gente se lo reconoce, presionando al Congreso, fue que nos devolvieran parte de nuestra plata. Eso. Bien, Marcel. Estás sin audio, hay un problema técnico. Y Daniel también está sin, ahora que ha aparecido nuevamente en las pantallas, después de un lapsus. Daniel. Sí, bueno, todos estos intríngulis y combinaciones y análisis finos que hace Pato, yo me voy a abstener por ser argentino probablemente, por no estar tan metido en el métier de la política o de la politiquería, como llama el Pato a todas estas Digamos que por respeto a nuestro patriotismo. Porque los políticos argentinos son mejores. Claro. Bueno, simplemente 2 palabras nada más, o sea, yo lo que puedo decir es que cita Gustavo como que se presenta la posibilidad o la necesidad de la burguesía chilena de presentar un emergente de tipo bonapartista. Es decir, ante eso, bueno, yo creo que me parece que en América Latina los gobiernos están tendiendo a tener esa peculiaridad, es decir, la de un gobierno que se eleva por encima y arbitra, encima de las clases y arbitra. Que en realidad nunca es tan así porque siempre termina siendo servir a la clase capitalista, que es la que finalmente tiene el poder. En la Argentina hemos tenido personajes también bastante payasescos, con Carlos Menem, por ejemplo, por citar un ejemplo muy, muy célebre, por decirlo de alguna manera. Pero también los Kirchner. El marido de Cecilia Boloco. Creo que era el marido de Cecilia Boloco, ¿no? Eso estaba pensando, Gustavo, que el payasito... Y lo que pasa es que Sergio hace este tipo de cosas que golpea muy cerca. Claro, escúchame, fue el hombre de una de las primeras mujeres de Chile. Exactamente. Una belleza, mundial. Sergio está llorando, así como no está en las cámaras, no se ve, pero en este momento está conmocionado totalmente por tus palabras.
Bueno, lo cierto es que, No que los perdonamos. gobiernos latinoamericanos, ante las crisis que se presentan como inmanejables para ellos, personajes de esto van a seguir saliendo. Si nosotros vemos en el contexto latinoamericano, hay personajes que tienen esta característica o tienden a tenerla, es decir, salirse de la cuestión de... disculpame. Salirse de un mal momento, salirse de la cuestión institucional, exactamente, democrático burguesa, y bueno, y tiene esas características. También el gobierno anterior en la Argentina, no el de Macri, pero el de Cristina Kirchner tuvo claramente ese perfil político, es decir, estar por encima de todo, vamos por todo, somos nosotros los que representamos a todos y bueno, y nosotros vamos a poner nuestra política. Son gobiernos de emergencia también. Ustedes recuerden que como producto de los gobiernos heredados por Carlos Menem, estalló una rebelión popular muy grande en la Argentina en el 2001. Ahí se produjo la emergencia del matrimonio Kirchner, que todavía sigue gobernando y tiene mucha influencia en la política en la Argentina. Eso no llevó a ningún lado. Esas experiencias no llevan a ningún lado. Es decir, pueden mejorar circunstancialmente. En realidad en la Argentina lo han empeorado. La situación económica en la Argentina y la situación de la pobreza de las masas se ha empeorado del 2001 hasta acá. Así que bueno, yo quería poner ese granito de arena y no meterme tanto en la política chilena. Muy bien. Marcel, ¿está resuelto tu problema auditivo? No, Está como sin Luis, audio. está como perdido. ¿Escuchas? No se te escucha, Marcel. ¿Y ahora? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, ahora se escucha, ¿no? Perfectamente. Totalmente. Fuerte y claro. Bueno, mira, yo la verdad discrepo profundamente con esto de que el 10% sea una victoria. Claro, yo sé que se necesita, ¿no? Hay muchas personas necesitan mostrar esto como una victoria política, pero no es una victoria política. A mi juicio, esas platas estaban siendo usadas por el capital, pero siempre fueron de los trabajadores. Y es un fondo que obviamente había que recuperar y hay que recuperar para los trabajadores, pero para sus pensiones, no para gastárselo en la crisis. El éxito político habría sido un impuesto al patrimonio de los multimillonarios. Eso habría sido un éxito político. Pero recuperar mi plata para gastármela en comer en vez de protegerla como el colchón necesario para las pensiones, que es lo que nosotros queremos hacer. O sea, queremos derrotar y destruir a la AFP, pero no destruir el capital que tiene la AFP, que es de los trabajadores. Eso es una locura porque esa plata no es menor, no es un patrimonio cualquiera. No se llega y se construye un patrimonio así de la noche a la mañana. Y en el futuro, si recuperamos esos fondos para los trabajadores, si los recuperamos para sus pensiones, vamos a tener un problema político mayúsculo, de gran implicancia, porque no solamente, si podemos recuperar esos fondos, también vamos a recuperar la capacidad de cambios políticos, ¿no? Y vamos a tener problemas porque resulta que va a haber que mejorar la educación, duplicar el presupuesto de la educación, duplicar o triplicar el presupuesto de la salud. ¿Y qué vamos a hacer con las pensiones? Todos esos metas políticas de cambio social importantes van a estar mermados porque va a haber que tener que hacerse cargo de 4 o 5 millones de trabajadores que no van a tener pensiones suficientes. Yo creo que no es un éxito político, que se perciba así es otra cosa muy distinta, pero en concreto a mí no me parece un éxito político.
¿Y a qué llevan esas cosas finalmente? A que se levanten estas figuras como Pamela Giles. Desgraciadamente, para los cambios que realmente significarían una transformación radical del orden económico, creo que la batería se me acabó y se va a acabar esto. Así es que si se apaga, me disculpan, voy a conectarme de nuevo. Muy bien, muy bien. El metal tranquilo, el metal tranquilo de la voz de Marcel Clos se apagó como resultado de que su batería del celular le ocurrió lo que a veces a todos nos ocurre en la vida. Bueno, estaba muy interesante la argumentación de Marcel. Yo creo que acá yo quisiera poner de relieve al evento que no vuelva a Marcel de todas maneras un poco a modo de cierre. Yo, al menos cuando yo planteo de que esto es una victoria, no significa que sea una solución al problema de los trabajadores. No cabe duda de que la resolución de los problemas sociales va a pasar necesariamente porque la clase trabajadora gobierne en primer lugar y de que se ponga fin a la gran propiedad privada de los medios de producción. Estos objetivos estratégicos no impiden que en el proceso de lucha se vayan obteniendo conquistas, muchas veces contradictorias, de corto alcance, pero que donde me parece que es importante poner el énfasis es por qué ocurrió esto. Y esto es el resultado de la movilización. Y en ese sentido, yo creo que es más importante que tener esa plata en las cuentas, es el aprendizaje que hicieron los trabajadores, en el sentido de que de esta manera se resuelven las cosas. Llevando millones a las plazas y avenidas de nuestro país, votando gobiernos y enfrentándose a la fuerza represiva del Estado. Yo creo que ese es un punto, digamos, muy importante, muy significativo, de cómo esta situación, que realmente es una locura, lo que dice Marcel es cierto, desde un punto de vista de una política pública es una barbaridad. Lo que pasa es que acá, en mi opinión, no está en juego eso. No se trata de eso, porque lo que tenemos que ver es el contenido político que esto tiene. De alguna forma, cuando los trabajadores exigen aumento de sueldo, eso no significa, los capitalistas simplemente lo cargan, es un aumento de costos. Siempre el capital va a poder resolver estas cuestiones, y en este caso también lo van a poder resolver porque están precisamente en el gobierno. Eso me parece que es un punto significativo, y bueno, dejo un poco las palabras para ir cerrando a todos los comensales, pero muy particularmente a nuestro director, que ha estado durante esta jornada un tanto vilipendiado, visto un unicornio que no ha sido oído oportunamente. Y bueno, dejo las palabras un poco para ir cerrando. Estamos ya bastante pasados en el tiempo que nos habíamos propuesto. Sergio, Patricio, Daniel, los últimos dos están muteados. ¿Eso significa entonces que tengo la vía libre, Gustavo? No, porque ya me desmuteé. Ah, ya, muy bien. Sí. A ver, yo creo que hoy día hemos tratado un par de temas, voy a decir dos cosas nomás, que me parecen de gran importancia. El tema nacional, tanto de cómo está el revoltijo político, cada vez más abandonado por el grueso de la ciudadanía, pero además el tema de las AFP. La AFP no es un tema menor, no es solo por nuestras pensiones, sino porque es uno de los pilares del capitalismo neoliberal que se estableció a sangre y fuego en Chile y que permitió el sobreenriquecimiento de algunos grupos de capitalistas. Tenemos más millonarios porcentualmente, incluso en número absoluto, en Chile que en Alemania, lo cual es una cosa absolutamente, no admite ningún análisis. Pero además está la cuestión de Colombia, que me parece igualmente importante. No es un país lejano, es parte del continente del que formamos parte, con que compartimos cultura, pero es, creo, además parte de una ola revolucionaria que se está cayendo sobre el conjunto de los países. Y esto no se acaba con Colombia. Todo indica que pronto vamos a tener algo parecido en Brasil. En general hay que pensar que el COVID, la pandemia, va a resultar en la agudización de las tensiones,
de las debacles económicas, y la gente se va a ver obligada a resistir, a responder, pero también vamos a tener la respuesta que tradicionalmente de terrorismo de Estado en los gobiernos de la región. Eso. Daniel, una última pincelada. No, sí, yo comparto esa visión de que como se, digamos, de alguna manera se continuó en Colombia lo que se inició en Chile, es probable que continúen, y Brasil indudablemente es el país latinoamericano, con otrora una poderosa clase obrera en los años 80, donde allí emerge Lula como el secretario general de los sindicatos metalúrgicos, y después, bueno, termina siendo presidente. Esa historia es más reciente. Lo cierto es que es muy importante que se sume a la lucha la población brasilera, porque es un país, el país mucho más grande que todos y tiene una clase obrera poderosísima, aunque está desmovilizado hoy en día. Yo, para terminar, me parece que lo que hace falta en Brasil, en Argentina, en Chile, en Colombia, son direcciones que se planteen las tareas que son necesarias de hacer, es decir, las tareas con las que podamos derrotar al neoliberalismo y no parir una democracia asistencialista, digamos, ¿no? O un intento de estado de bienestar. No existe más, los estados de bienestar pueden quedar reducidos a algún estado de desarrollo capitalista, algún país imperialista, pero en general ya ni el estado norteamericano es un estado de bienestar. Los bolsones de miseria que hay en Estados Unidos es impresionante. Pero ese proyecto existe, ese proyecto político existe y es muy fuerte en Latinoamérica. Está todo el Foro de Sao Paulo, toda una serie de corrientes políticas que están detrás de él. Está la idea de que el peronismo es efectivamente una alternativa progresista y de estado de bienestar y todo ese tipo de cosas, pero la realidad es que no han cambiado nada. Todos estos procesos políticos terminan así, van de un gobierno que se le llama de derecha, entre comillas, a un gobierno que se le llama de izquierda, entre comillas, sin saber muy bien qué quieren decir. Es un posicionamiento diferente probablemente ante el neoliberalismo, indudablemente. Es decir, en ese sentido podemos llegar a estar de acuerdo, pero finalmente, como lo está demostrando en la Argentina, en última instancia, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, las políticas de ajuste, adornadas con discursos progresistas, se terminan imponiendo. Así que yo les agradezco la posibilidad de decir mis cositas. Un abrazo Bueno, a todos. gracias Daniel, a los países laburantes, a Huerquen Rojo, Patricio Guzmán. Y Sergio, una idea que se le pueda haber quedado pegada en algún zapato a alguien, o que usted, dentro de sus vuelos tan prodigiosos, pueda haber inoculado este programa. Algo nuevo, por último. Después de la intervención de Patricio y de Daniel, dos palabritas Logotetti, ¿Sí? he quedado prácticamente sin habla. Son dos compañeros que han profundizado en la situación internacional. Solo me queda advertirles que yo veo en el futuro la aparición de una nueva temporada de MasterChef en Colombia. Y debemos estar atentos porque los cocineros colombianos se las traen. Eso es mi impresión, Gustavo. Muy bien, siempre esclarecedor. Vamos cerrando este programa, y lo cierro también, no voy a decir recordando la imagen de Marcel, porque a Marcel solo se le acabaron las baterías del celular, no le ha pasado nada a él,
se salió del programa por razones puramente técnicas y le damos también nuestro apoyo. Él está en la fase final de su campaña. La campaña me parece que quedan muy pocos días de campaña. Bueno, y le deseamos lo mejor en el desafío que él se ha propuesto, que es de ocupar la alcaldía de Papúa. Así que bueno, dejamos hasta acá y ha sido un placer para mí y espero que también para ustedes lo haya sido el haber estado acá conversando, como no se hacía desde hace algún tiempo, ¿no? ¿Se me queda algo más? Nada más. Entonces me olvidé lo que iba a decir, lo dejamos hasta acá, ¿no? Chao. Perfecto, hemos estado Luego. fantásticos este programa. Eso, Adiós, eso fue amigos. falta de edad, no se preocupe, Gustavo. Chao. Porque la